Muy buenos días, señoras y señores. Buenos días, República Dominicana, y a los que nos sintonizan en el exterior. Hoy es jueves 17 de febrero del año 2022. En el aire matinal, señoras y señores. Bueno, vamos a tener que comenzar con que hoy, a partir de hoy, no comenzaron digo, de hoy, no de anoche, ¿verdad? Buenos días, Percio. Buenos días, Laura. Buenos días, Buenos días. jóvenes. Bueno, el discurso Ayer. fue corto y al punto. Sí, corte al punto. Eh, Al grano. Así es, a propósito de que el presidente de la República anoche anunció el fin de las restricciones derivadas de la pandemia, que en términos prácticos, bueno, básicamente lo que tenía que ver con las mascarillas. Y todavía más importante el tema de la inminencia de la aplicación de la famosa resolución de salud pública que estaba prevista para ser puesta en ejecución respecto a la tercera dosis el próximo 21. Sin embargo, no solamente no se exigirá la tercera dosis, sino que tampoco se estará exigiendo la tarjeta de vacunación en sentido general. Una noticia que aparenta haber caído muy bien entre los ciudadanos, tomando en cuenta la algarabía de las redes sociales. Parece que la gente ya estaba bastante hastiada de la dinámica de la pandemia. Y bueno, ahora nos queda esperar que efectivamente esta reducción dramática que ha tenido la última ola con la variante Omicron, pues se mantenga en esos términos y que estas restricciones no tengan que volver. Bueno, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta, porque hay países que habían suprimido las restricciones y fruto de que no se tomara, como dijo el presidente, tenemos que cuidarnos todos nosotros. Bueno, yo creo que ese es un criterio que ha debido ser desde el principio. Y así es como es. Primero porque uno no solo es responsable de su propia salud, sino también por lo menos del círculo cercano, ¿verdad? Y para decirlo más ampliamente, en el orden social también donde tú te puedes mover. De todas maneras, yo entiendo que, y aquí se aplica aquello que decíamos siempre, las medidas que no se pueden cumplir hay que sacarlas del sistema, porque si no la propia autoridad queda cuestionada, ¿verdad? Y ya el país ha relajado muchas Sí, hay muchas que están relajadas. Por tanto, realmente. uno entiende que la disposición del gobierno es abrir el país, aperturar el país y sobre todo hacer que y obviamente el presidente, al decir que quita las restricciones de las mascarillas, la no necesidad de entregar una tarjeta de vacunación para ingresar a sitios cerrados, públicos o privados, pero ha dejado abierta la vacunación para que la gente que necesite seguirse inoculando lo haga, tanto los que no se han vacunado nunca como aquellos que tienen incompleta su proceso. Hay mucha gente que nada más se puso uno, hay mucha gente que tiene dos y que nunca se puso la tres. De manera que el que la necesite, la vacuna van a estar disponibles, es lo que ha dicho Pero hay una el restricción presidente. ahí todavía, porque para entrar a los lugares cerrados hay que tener la mascarilla. Bueno, ¿Se supone que no? No, se supone que no. No, dice, excepto los lugares cerrados. No, eso no lo dice el discurso. Por lo menos eso es lo que yo estoy leyendo aquí. No. Dice, incluyendo el uso de mascarilla en lugares públicos. O sea que los lugares cerrados no están. Bueno. Un banco. Eso no. Bueno, eso lo dice, No. es lo que él dijo ayer en eso. No, O sea, yo no creo que ese es un asunto que tiene que aclarar. No, miren. No, el discurso Aquí está el discurso. Aquí está el discurso. Eso es lo que estoy buscando. Bla, 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 el gobierno, gracias a los médicos, el éxito colectivo. Aquí está. Ahí está. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de los ciudadanos. Después de esta larga batalla comenzamos a recuperar la libertad. Al contrario, es una... Pero está hablando de lugares públicos. No, pero dice las restricciones en espacios públicos, pero dice medidas como el uso de las mascarillas.
No Bueno, dice en espacio cerrado o en espacio abierto. El uso de no la- menciona espacio cerrado, pero menciona espacio público, sin No, embargo. Pero lo espacio menciona público, como cosas espacio público donde distintas. tú vas, yo voy. Eso, eso yo entiendo que se refiere al aforo, la Al cantidad aforo. de personas que pueden estar en Ahora. un espacio público en un momento ¿Cómo hay que determinado. entender el mensaje del presidente? Bueno, se quita la mascarilla, pero en el discurso también dice lo siguiente: cada uno tenga la responsabilidad de cuidarse. Responsabilidad Ahora, individual. por tanto, cuando yo vine aquí esta mañana y me parqué, el sereno que me recibe todos los días y me acompaña a venir aquí, tenía su mascarilla puesta. Sí, claro. Alfita, la que no quiero, tenía su mascarilla. Yo vine con mi mascarilla. Bueno, cada uno se cuida a su manera. No quiere decir que si tú quieres usar tu mascarilla andando por la calle, entrando a la calle, pues tú te la pones. No solo para cuidar a los otros, para autocuidarte a ti mismo. Correcto. Pero hay una liberación de esa. Bueno, de esa hecho, medida. esto contribuye bastante Ahora. a movilizar la economía más. Bueno, digamos a normalizar el país o A volver a como estábamos antes no, en esa parte, no. Es volver a la nueva normalidad. a la nueva normalidad. Y esa normalidad implica lo siguiente, que posiblemente tú vas a encontrar a mucha gente con la mascarilla, mucha gente que se vacuna, mucha gente que reduce su capacidad de socialización en sitios cerrados como una manera de autocuidarse. Por tanto, esta es una liberación. ¿Qué significa esto? Que el gobierno ha liberado una situación de restricciones, pero no quiere decir que el gobierno no pueda volver a imponer medidas si la situación se agrava. Sí, la situación se complica. Tendrían que Sí. hacer de manera responsable. Por tanto, hay que comenzar. Y además nosotros no estamos exentos de que, bueno, puedan aparecer nuevas cepas y hay, como el caso de Omicron, por ejemplo. No tiene que aparecer ninguna nueva. Es que el COVID anda ahí todavía. Y a alguna gente le está dando más leve, pero hay mucha gente que hay que internarlo. Incluso, y a mí me parece interesante esto, porque yo no sé si el gobierno se guardó esta medida un poco para sorprenderlo, pero sobre todo ayer, un viceministro de Salud, que creo que entrevistamos allá, el tipo estaba anunciando que las medidas se mantienen, las restricciones se mantienen, y en la noche el presidente anunció esto. Yo no sé si tal vez el gobierno no quería matar el impacto de su medida y no lo socializó mucho en los niveles medios de la propia estructura gubernamental, pero... Bueno, y eso ¿verdad? salió a relucir ayer igualmente con algunos medios que lograron confirmar con autoridades de salud pública que no sabían que se iban a levantar las medidas. Nosotros publicamos una nota anoche. El Nuevo Diario fue uno de vicepresidente. los que la publicó y eso pues evidentemente se convierte, bueno, en un tema de cómo se discutió este levantamiento, Claro. que se supone que tiene que haber sido con la participación de algunas de las instancias del Ministerio de Salud Pública. Lo lógico, que de lo hecho, lógico es que si hay un gabinete de salud que ha estado manejando la situación, por lo menos en esa instancia debió haberse discutido. Pero tengo socializado. entendido que el presidente tenía una reunión con el gabinete ayer en la tarde. Con el Gabinete de Salud. No, con el gabinete de él. Bueno, pero es que de Sí, esto sabe el pero- Gabinete de Salud. Claro, No, pero se supone había que un ellos gabinete debían estar ahí en esa reunión. especializado para esto, Exacto. que Sí. se supone que con quien tú evaluarías en todo caso el nivel de riesgo, el nivel de sanidad o de enfermedad que puede tener una población. Porque las autoridades se supone que tienen una serie de estadísticas que te van diciendo la cantidad de personas infectadas, quién está muriendo, el contagio, el nivel de internamiento, en fin, el tratamiento, cómo está el país. Pero Bueno, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo era posible, por ejemplo, dije que en las universidades, hombres y mujeres, di que no asistiendo a clases presenciales por el asunto del COVID? No, ya eso
Eso es un la mayoría asunto que de- no aguanta el más mínimo Cuando ya análisis. la Pero eso- mayoría de esa gente vive en fiestas, Sí, en hombre. show, pero en donde esa- quiera, andando en la calle, o sea, haciendo de todo. Y para ir a la universidad, las universidades decidieron que no, que iban a dar clase presencial. No, hombre, Mire, no. yo no sé qué Exacto. costo es que se están ahorrando las universidades Sí. con este tema, que sencillamente se montaron en el carril Sí, y ahora, se montaron y ahora en no se eso, quieren exacto. desmontar. Sí. Se les ha facilitado en el proceso, están gastando menos en energía, quién sabe. Pero la verdad es que mantener esa situación a esta altura, donde ya ni siquiera ningún tipo de restricción va a haber, y sacrificando la calidad educativa de los estudiantes, porque nadie que venga con el cuento de que es igual y de que es lo... No, hombre, no. Y a nivel de evaluación, lo que está pasando con los estudiantes universitarios es bastante preocupante. No vamos a decir trágico, como lo que en su momento ha estado pasando en el sistema de educación en sentido general, pero sí muy preocupante. Y eso viene no de comentarios de prensa, preocupaciones manifestadas por los mismos estudiantes universitarios. En la UAS el tema ha alcanzado unos niveles que son alarmantes, con profesores que ni siquiera asisten a las famosas sesiones virtuales, que ponen dinámicas, Pero no exámenes de asisten cosas que cuando nunca están se han en visto. normalidad. Prenden la... No asisten cuando están en normalidad. Profesores que se les pasan semestre y no asisten a las aulas. Se conecten y apagan la cámara para que diga, Aquí yo estoy ahí. no hay el más mínimo control. Yo creo que... Increíble. Y habrán otras que tienen una situación de mayor control, pero independientemente de eso, son muchachos jóvenes y pretender que van a tener el mismo nivel de responsabilidad y de atención a través de pantallas que lo tienen a nivel personal es iluso. No, yo puedo comprar el argumento si alguien me dice que gracias a la pandemia descubrió que puede dar clase por una plataforma y le va mejor. Bueno, si es así, bien, pero no que no van a la universidad por el COVID. Porque no dejan de ir a ninguna otra Ninguna sitio, otra excepto la actividad. educación. Ni al trabajo, ni a la Exacto. fiesta, No, ni a ninguna parte. Obviamente, yo le voy a decir a usted una cosa. Aquí el propio Estado ha dejado el tema de la educación como un problema opcional, ¿verdad? Por ejemplo, cuando reabrimos la escuela, se dijo, bueno, era una opción tú llevar al muchacho o no llevarlo. Y yo te digo, ¿cómo? Voluntario. Voluntaria, claro. Si tú me dices que es voluntario llevarlo, tú me estás O dando la sea, opción abrimos un año escolar voluntario. que yo lo puedo llevar o no llevarlo. Entonces, esa no puede ser una opción que un padre pueda ejercer con sus hijos. Es una obligación la educación. Porque además es una responsabilidad incluso constitucional. del país. Constitucional. Y es sí. un deber de la familia llevar a Sí. los padres. Ahora, eso también lo que te indica a ti es el nivel de compromiso que tenemos con la parte formativa del país. Es decir, lo que es la condición humana, el capital humano, porque todo eso tiene que ver con la economía. Porque ¿cuál es la diferencia de los países? ¿Tú sabes cuál es? Lo que tú le metes en el caco a los muchachos. De hecho, Y en el corazón. es que tenemos un problema. ¿Tú entiendes? Hicimos un pacto por la educación que si tú te pones a revisarlo, en cuánta parte lo hemos cumplido, quizás en la parte donde más lo hemos cumplido ha sido en entregar el dinero. Pero eso, bueno, el pacto se supone que te ayuda a organizar algo que tú te quieres tomar en serio. Pero, Sí, pero- hacer un pacto y tú no tienes ni el nivel de compromiso ni la convicción de que eso es necesario, pues lógicamente el pacto no es una panacea, el pacto es algo que tú lo haces para comprometer los sectores, para fijar objetivos, para poner propósitos, para asumir responsabilidades, pero es como una ley, es decir, la ley no te resuelve, tú te acuerdas de los partidos políticos cuando se pasaron más de 20 años discutiendo una ley de partido para hacer un orden, nunca quisieron. Ahora, cuando hicieron crisis, que no podían ya con ellos mismos, entonces hicieron una ley apresurada e hicieron el tollo este que estamos ahora limpiando, discutiendo. Entonces, lo que te quiero decir es que eso es lo que te dice a ti, que es una señal del nivel de compromiso que tenemos. ¿Cómo puede ser la educación un problema opcional con un muchacho? No. Entonces, yo te digo, y eso es en la democracia, ¿verdad? Porque tú estudiaste, a ti te tocó parte de la dictadura, Laura no, Laura nació en la democracia, pero en la dictadura
la dictadura no le toleraba a un padre que no llevara un niño a la escuela. No, la dictadura no. En los primeros Está gobiernos bien, de Está Balaguer, bien, pero eso era como, esas digamos, el inspectorías tufo. eran Está obligatorias. bien, pero digamos que los años después del Consejo de Estado fue el tufo y la cosa se fue organizando y todo el mundo en bulla. Todavía para los años 70 Claro, era pero obligatorio. Entonces, eso. ¿cómo es posible que la democracia, que se supone que es la que tiene mayor responsabilidad de formar a los ciudadanos, tener ciudadanos más críticos, más capaces de poder pensar y ser... No. Simplemente Lamentablemente. no. Pero ahora yo creo que hay un tema. El gobierno ha puesto la responsabilidad de cuidarse y de cuidar a la familia en manos de la gente. Cada uno a hacer lo suyo. Bueno, y se supone que si el gobierno ha liberado a la población de todo esto, mayor libertad tendrá ahora el turismo también. Bueno, no, y hay que decir lo siguiente, la tendencia de los países es ir soltándola. Sí. Yo no sé cómo le ha ido, no tengo noticia de Bosnia, yo no sé si ustedes han escuchado algo de Bosnia, Herzegovina, que fue el primer país europeo que liberó las medidas de restricciones, atendiendo a una ganancia que tuvo un abogado contra las restricciones en el constitucional de ese país. Y el gobierno, frente a la decisión del tribunal, dijo, bueno, pues vamos a abrir todo. Y soltó todo. Pero yo no sé cómo le ha ido. Bueno, evidentemente que a ellos le ha ido bien. Evidentemente. Exacto, porque uno supone que si no hay noticias malas, así parece que no. Porque le ha ido bien, exacto. Entonces yo creo que aquí tendremos que comenzar a vivir sin estas restricciones y con la responsabilidad y con la sapiencia de lo que hemos aprendido, porque en esta pandemia hemos aprendido también. Tú sabes que ayer había también el tema de que a lo mejor el presidente podría haber hablado o iba a hablar o se iba a referir al tema de la inflación y los altos precios. Bueno, pero yo imagino que ese es un tema como otros que el presidente conservará para su rendición de cuentas el 27 de febrero. De hecho, aquí aparece una serie de proyectos de ley que van a ser sometidos a propósito ahora este 27 de febrero, que son el caso de la ley de hidrocarburos, el caso de la ley de fideicomiso. Parece que... del asunto de la Cámara de Cuentas, entre algunos. Ayer se reunió la mesa de transparencia e institucionalidad y se presentaron varios proyectos, quizás 7 proyectos, pero justamente frente a una pregunta que hice, el consultor jurídico confirmó que el presidente presentaría 3 proyectos, porque hay algunos que no están finalizados. Por ejemplo, ayer se presentó, lo presentó el doctor José Luis Tavera, por cierto, lo vi ayer, se enviado muy bien. Qué bien. Un proyecto sobre la publicidad estatal. Pero es un proyecto en construcción, por tanto, no está en condiciones de que el presidente lo presente para fines de discusión. Tendrá que seguirse discutiendo. El presidente aparentemente José Luis Tavera ha publicado algunos aspectos relacionados con eso. Él ha comentado su experiencia en algunos de sus artículos, pero ayer presentó la estructuración de cómo pudiera funcionar. Y evidentemente es algo en construcción, porque es un tema más bien basado en principio, pero eso hay que llevarlo a la realidad, al asunto. Es decir, no es tan fácil. Entonces, eso no está en condiciones de presentarlo. Aparentemente, el presidente va a presentar que ya está terminado la reforma a la ley de compra y contrataciones. Ese es un proyecto. Va a presentar un proyecto que parece que está terminado sobre la legislación administrativa ¿cómo sería? Función pública. No, el proyecto de ley que es lo que maneja el TCA. La jurisdicción contenciosa administrativa. administrativa.
ese proyecto está listo y parece que se va a presentar. Ahí hay cosas nuevas que estarían cambiando un poco cómo funciona y agregando elementos nuevos en el orden jurídico. Ese proyecto. Y hay otro proyecto que creo que va el presidente a presentar, que es sobre la función pública. Tiene que ver un poco con el ordenamiento de los ministerios, ¿verdad? Y los viceministerios posiblemente se va a agregar allí. Que como ustedes saben, la ley establece que ningún ministerio puede tener más de 6 viceministerios. Entonces sería como bueno, ahí especificar está el proyecto de ley de hidrocarburos. Eso se ha dicho que el presidente lo va a presentar. Exacto. Pero ayer ese no se presentó, ni se habló de ese proyecto. Yo creo que ese es ese es el que el presidente ha dicho más categóricamente que va a presentar. Ese es el coso que el presidente ha dicho que más que va a presentar. Pero posiblemente es tal vez uno de los proyectos donde el presidente está más limitado para hacer cosas. ¿Por qué? Porque ese es un proyecto que toca una fuente importante de los ingresos del presupuesto nacional. Y si el presidente no tiene cómo sustituir lo que pueda quitar por ahí, entonces sería quedarse sin el dinero. Entonces, ¿cómo lo va a sustituir? Por tanto, yo creo que lo pudiera presentar, pero tal vez para tocar un poco más la parte de la estructuración o la forma en que está estructurada, más que el precio, la distribución. Pero yo no creo que él tenga muchas cosas que ofertar por ahí. Porque cuando el presidente dice que lo va a presentar, parecería dejar la esperanza. Bueno, porque el problema es que si tú vas a presentar esa ley, sencillamente lo que va es en función de disminuir los ingresos que recibe el Estado por la venta de los combustibles. Claro, y para él hacer eso, tendría que tener otra fuente que le permita sustituir ese ingreso. Exacto. Y sin una reforma fiscal eso difícilmente puede hacerse. Entonces, yo no sé, es posible que el presidente lo haya reiterado muchas veces hasta como una manera de aliviar el tema de los altos precios de los combustibles. Pero no creo que el gobierno, sin una reforma fiscal, tenga mucha capacidad de dar señales esperanzadoras en esa dirección. Bueno, y también mencionaron el asunto de la ley para regular los fideicomisos públicos. Bueno, sí, ese es otro de los proyectos que en su momento, cuando el presidente habló de ese tema, dijo que se iba a presentar. Sin embargo, en intervenciones posteriores no se ha mencionado. Eso no se ha presentado en ninguna de las mesas de diálogo. Lo que el presidente presentó fue una carta pidiéndole al CES que lo conozca, pero no se ha mandado más nada de ahí. Es decir, el contrato que se conoce. Bueno, pues ese fue uno en particular. Sí, por eso te digo. No el proyecto de ley como tal. Pero se supone que si tú tienes un proyecto para regular el fideicomiso público y tú tienes en conflicto un fideicomiso público, lo lógico es que lo que tú estás diciendo que va a servir para regularlo, te sirve para revisar tu contrato. ¿O no es así? Porque tú no vas a poner cosas diferentes en el contrato de Punta Catalina, que es una empresa pública distinta a lo que tú dices, cómo lo vas a regular. Bueno, y eso fue uno de los puntos que más se criticó. ¿Por qué insistir o por qué impulsar posiblemente la creación del fideicomiso con el activo más valioso del país antes de resolver el tema de fondo de la carencia de una legislación en materia de fideicomiso público? Y si tú tienes un proyecto para regular el Ministerio Público y te están cuestionando, entonces tú dices, bueno, ¿y qué es lo que me le están cuestionando al contrato? Pero yo tengo con qué regularlo aquí. En cuanto al proyecto de ley que tiene que ver con el asunto de las contrataciones públicas, es un proyecto de ley que no solamente le ha interesado modificarlo a este gobierno, le ha interesado a todo después que hicieron esa ley. Porque es que esa ley establece una serie de limitaciones y incluso de muchísimas trabas burocráticas que no se circunscriben a la realidad de la República Dominicana. Porque parece que hicieron alguna copia muy especial. Yo pienso que el principal problema que tiene esa ley es que a pesar de todas esas restricciones, como quiera, sigue habiendo gente que hace lo que le da la gana. Laura también ha señalado un punto importante con respecto a la ley.
la planificación. Es Sí. decir, difícilmente tú puedas cumplir plazos si tú no te planificas, si tú no te organizas. Obviamente, la ley, como bien tú señalas, a veces para el propio Estado opera como una camisa de fuerza, Claro. sobre todo en situaciones de emergencia. Bueno, pero es que se supone Correcto. que sea una camisa de fuerza. Entonces, fíjate qué pasa. Lo que no debe llegar es a inhabilitar a las instituciones a reaccionar. Claro, sí, Pero sí. aquí el tema de la emergencia, por ejemplo, se ha convertido en un relajo. Ojo, Todo el que no ojo, pudo, ojo. todo el que no pudo hacer su No. proceso a tiempo, lo declara de emergencia. En un relajo no, en una fuente a veces de corrupción. ¿Por qué? Bueno, Porque no es lo mismo la declaratoria de emergencia para obviar la ley que una declaratoria de emergencia del Estado por una situación especial. Un huracán, un terremoto, una pandemia, una situación como esa. yo quitaría el huracán de entrada. Pero yo te voy a, oye, señores, yo es te que voy a lo poner que, un lo que ejemplo. es seguro Te voy a hay que poner un planificarlo. ejemplo. Sí, pero... Es como que tú me digas, no, que el plan social de repente, que no sé si es el caso, lo uso de ejemplo, no, que el plan social de repente, llegó un huracán, déjame salir a comprar. No, es que porque... aquí hay una temporada ciclónica de 6 meses donde hay que esperar que por lo menos tormentas nos den fuertemente y eso debe ser parte de la planificación de una institución como esa. Pero, hija, mira, cuando un viento viene asoplando, como dirían en ese un viejito, asoplando, tú no sabes la capacidad de dar. Pero Pero digamos que eso es una emergencia real. Hay que introducir la emergencia. Ahora, pero hay un caso muy sencillo. Por ejemplo, mira un caso que tienen, por ejemplo, los que construyen, ingenieros y arquitectos. Hace año y medio, por ejemplo, tú comprabas una funda de cemento en 220 pesos, 225 pesos. ¿A cuánto tú la estás comprando? A 450. Entonces, si tú planificaste en base a eso, no importa que te sumen el 25% de adendum como contempla la ley, porque no te va a dar de ninguna manera. Entonces, eso, ¿a qué te va a llevar? ¿A que tú no cumplas? no, pero fíjate una cosa, es decir, se supone que todo el que conviene, que contrata una cosa, las obras tienen un tiempo de ejecución. Todas las obras tienen un tiempo de ejecución. Por ejemplo, tú construyes una casa, tú construyes una planta, tú construyes un edificio. Yo te pongo el dinero en la mano y necesito un tiempo. Un tiempo lógico para tú subirla. Entonces, todo eso se puede planificar. Ahora, ¿qué es lo que sí hay que decir aquí? La ley de compra y contrataciones, ¿qué procura? Transparencia, que las cosas se hagan con claridad, equidad en el negocio, no manipulación, no todo. El hecho de que hayan situaciones de emergencia que tú le preveas a la autoridad, que tú puedes decir, tú estás al frente de una institución y tú tienes unos márgenes en ciertas circunstancias para tú disponer que se haga lo que hay que hacer, no quiere decir que tú no estás dentro de la ley y que tú no estás dentro de ser sometida al rigor de la supervisión, a la responsabilidad, si no lo hace bien, ¿verdad? Bueno, y de hecho ese es uno de los puntos más importantes, y Carlos Pimentel lo trató el otro día cuando lo tuvimos en una entrevista. Sí. El sistema de consecuencias de la actual ley de compras es un relajo. Esos son unas cuantas sanciones administrativas que no sirven para nada, que lo más grave ahí es inhabilitarlo, que sencillamente un cambio de vehículo societario resuelve eso. Eso es un soberano disparate. Eso parece que se está reforzando. Lo más importante que traería esta ley, además de procesos, plazos, etcétera, todo lo que tiene un cierto nivel de complejidad importante, pero que haya un sistema real de consecuencias que incluya sanciones de naturaleza penal, porque eso se eliminó en el pasado del proyecto de ley cuando fue aprobado en su momento, precisamente para proteger esos mismos intereses que son los que han puesto de relajo esta ley. Hay que hacer una pausa. Pues yo te diría, para cerrar con eso, que ayer él explicó bastante, incluso la ley tiene ahora incluso consecuencias de carácter penal. Como debe ser. Eso se explicó. Exacto. Carlos, obediente nosotros.